Continuando con el tema de física térmica, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el calor específico. El calor específico, por definición, dice que es la cantidad de energía que debe suministrarse para sufrir cierto incremento o disminución de temperatura en cualquier sustancia. Entonces nosotros, cuando tenemos contenidos en un cierto volumen, una cierta masa, estando a temperatura ambiente, aproximadamente como se ve en la gráfica de 25 grados Celsius, nosotros vamos a utilizar cierto dispositivo que nos ayude a incrementar la cantidad de energía. Y cuando nosotros llegamos a una temperatura final, eh, vamos a poder calcular ese calor que se le está suministrando para ayudarnos a muchas veces a definir qué material estamos trabajando. Entonces dice, si una cantidad de energía Q se transfiere de una sustancia de masa M, el cambio en su temperatura, recordando que un cambio de temperatura es delta T, es igual a temperatura final menos temperatura inicial. El calor específico, que lo vamos a denotar con una C minúscula, lo vamos a calcular con esta ecuación. C es igual a delta Q, ya sabemos que Q es energía, todo eso dividido en la masa por el cambio en la temperatura. Y en el sistema internacional las unidades de medida para el calor específico son joules sobre kilogramo por grados Celsius. Aquí en nuestro libro de texto nos ayuda a que ya nos dan ciertos valores específicos de ciertas sustancias estando a presión atmosférica. Nosotros vamos a estudiar algunos materiales que son más comunes, así como el agua que tiene 4186 joules por kilogramo o sobre kilogramo por grado Celsius. También tenemos las unidades de medida cuando la masa nos la den en gramos y en kilogramos. Muchas veces vamos a usar el sistema internacional que vamos a utilizar toda esta columna, que son los kilogramos. Entonces vamos a pasar a resolver ejemplos. En el primer ejemplo nos propone que disponemos de una muestra de cierto líquido cuya masa es de 6.5 kilogramos en una temperatura inicial o estando en una temperatura inicial de 12 grados Celsius. Cuando la calentamos por medio de una estufa, esta estufa le transfiere 60,000 joules de energía que hará que su temperatura final llegue a 16 grados Celsius. Entonces la pregunta nos dice que determinemos el calor específico de este material. Entonces nosotros tenemos, según la gráfica, recuerden que lo importante que es de dibujar o hacer, realizar un esquema gráfico sobre el problema que vamos a resolver, porque muchas veces eso nos ayudará a poder sacar ya sea algunos datos que no nos da el problema o para poderlo entender bien. Entonces, planteemos nuestros datos. En el problema nos dice que tenemos la masa de la muestra. Masa de la muestra, M es igual a 6.5 kilogramos, que inicialmente está a una temperatura de 12 grados Celsius. Cuando se le suministra calor por medio de la estufa, ese calor es de 60,000 joules, que hace que la temperatura llegue a 16 grados Celsius. Entonces esa va a ser nuestra temperatura final. Y nuestra incógnita principal o la única en este caso es el calor específico del material. Ya sabemos que es una C minúscula. Pasemos al planteo. El planteo nos dice que tenemos que usar la ecuación para hallar el calor específico de ciertas sustancias o materiales. Entonces nosotros vamos a usar delta Q, o calor específico es igual a delta Q, todo eso dividido a masa por el cambio de la temperatura. Delta tiempo. Recuerden que nosotros tenemos 16 grados y 12 grados. Entonces no nos vamos a olvidar de esta otra ecuación que venimos jalando de físicas anteriores. Entonces, al intercambiar datos o sustituir variables por las cantidades que nos dan en los datos, nosotros no tenemos que despejar nada, únicamente aplicar la fórmula en el cual nos dice Q es igual a 60,000 joules, todo eso dividido en la masa, que es de 6.5 kilogramos, por
el cambio de la temperatura. O sea, temperatura final menos temperatura inicial, esos son 16 grados Celsius menos 12 grados Celsius. Entonces, al dividir el producto que tenemos abajo de la masa por el cambio de temperatura, ustedes practiquen con su calculadora. Entonces, nosotros o ustedes van a llegar a un valor del calor específico de 2307.69. Y recuerden la unidad de calor específico que era joules sobre kilogramo por Celsius, por grado Celsius. Entonces, el calor específico de este material está en 2307 y lo que tenemos que hacer únicamente es compararlo con la tablita anterior que nos tiene nuestro libro para comparar a qué valor aproximado de los datos que están ahí para poder identificar qué material estamos estudiando. Eso ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, conclusión final, el calor específico del material o del líquido, dependiendo de la nos es de, y escribimos la magnitud que eran 2307.69 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Entonces, vamos a hacer otro problema. Recuerden que ustedes tienen este video en el cual ustedes van a poderlo pausarlo, adelantarlo, retrocederlo para poder hacer sus anotaciones en el cuaderno. Problema número 2. Un puntal de acero cerca de la caldera de un barco tiene una masa de 1.57 kilogramos. Durante la operación de la caldera, el puntal absorbe una energía térmica neta de 2.50 por 10 a la 5 joules. Entonces nos piden que encontremos el cambio de la temperatura del puntal. Entonces, nosotros tenemos que usar la tabla que anteriormente hablamos donde existen los valores o nos plantean los valores teóricos sobre diferentes calores específicos para sustancias o materiales que nosotros trabajamos o vemos en la vida diaria. Entonces, entre los datos que tenemos vamos a colocar que el puntal de acero tiene una masa de, según los datos que nos da el problema, es de 1.57 kilogramos y la energía absorbida es Q igual a 2.50 por 10 a la 5. Entonces, nosotros definiendo que el puntal de acero, en esta tabla que estábamos hablando, el acero es una aleación, o sea, es una combinación entre carbono y hierro. Entonces, no nos vayamos a asustar si acero no aparece, ¿sí? Entonces, como es una aleación entre carbono y hierro, nosotros vamos a usar para este ejercicio el calor específico del hierro. Como la masa está en kilogramos, entonces nosotros vamos a ver la columna de en medio de esta tablita, ¿verdad? Donde nos dice que el calor específico del hierro es de 448 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Nuestra incógnita es el cambio en la temperatura del puntal. Entonces, un cambio, recuerden que está representado por el símbolo delta y temperatura. Entonces, vamos a hacer o hallar delta temperatura, perdón, de la fórmula del calor específico. Entonces, solo único recordatorio, que si nos dice cualquier problema a cero, usemos el calor específico del hierro. Entonces, en el planteo, al aplicar la fórmula, tenemos C es igual a Q dividido por masa por el cambio en la temperatura. Nos está diciendo que hagamos el cambio de temperatura. La temperatura está dividiendo. Entonces la vamos a pasar a multiplicar al lado del calor específico. Y tenemos calor específico por delta temperatura. Entonces el calor específico está multiplicando. Pasaría transponiendo la fórmula a dividir junto con la masa. Entonces vamos a tener una ecuación de esta forma. Delta temperatura es igual a Q sobre calor específico por masa. Entonces, sustituyendo valores de la ecuación que tenemos ya con la incógnita despejada, vamos a tener 2.50 por 10 a la 5 joules, todo eso dividido, el calor específico del hierro, que es de 448 joules sobre kilogramo por grado Celsius, y eso lo vamos a multiplicar por 1.57 kilogramos. Entonces, hacemos nuestros cálculos utilizando nuestro dispositivo y vamos a llegar a un cambio de la temperatura de 355.44 grados Celsius. Recuerden
Los análisis dimensionales los hicimos cuando pusimos como introducción el tema, ¿verdad? Entonces ya ustedes ya saben manejar los análisis dimensionales, en donde tenemos kilogramo. Por este kilogramo en la parte del denominador se simplifican y nos va a quedar Joule sobre Celsius. Entonces, resolvemos por medio de ley de extremos internos el análisis dimensional con joules dividido joules sobre grados Celsius y vamos a llegar a grados Celsius, que es la variable que no, la incógnita que nos están pidiendo. Entonces el puntal sufre ese cambio de temperatura de 355,44 grados Celsius y como paso final concluimos. El cambio de temperatura en el puntal es de, y colocamos 355,44 grados Celsius. Entonces, es así como llegamos al final de nuestra clase el día de hoy. Y si existen dudas, las vamos a resolver en la siguiente clase. Entonces, nos seguimos bien. Se cuidan.